en autogestión. ¿Mm? Pero de todas formas, si alguien quiere consultar en algún libro de resistencia de materiales de secundario, puede hacerlo perfectamente. Todos los temas que vemos acá son de ese tenor, de lo que tratan los libros de secundario de resistencia de materiales, o cualquier otro, ¿verdad? Bueno, un poco el tema de resistencia de materiales, aprendido ya algunas cositas que tienen que ver con la formación de los materiales, sus estructuras, sus características, sus propiedades. Vamos ahora, a través de la resistencia de materiales, a establecer algunos criterios. ¿Para qué? Para determinar que esos materiales los determinemos de manera conveniente, ya sea en la parte de resistencia, como así también en la parte dimensional. Esta es una parte importante de la resistencia de materiales, que es dimensionar los elementos o equipos que va a ser parte de la instalación o de equipos auxiliares que tengamos que diseñar de acuerdo a cuál sea nuestro propósito, nuestro objetivo de producir en su interior algo. Para tener en cuenta, importante detallar o por lo menos especificar cuáles serían las fuerzas externas que actúan. Eso es muy importante porque en función de esas fuerzas externas va a ser el cálculo resistente que vamos a tener nosotros. Esto es importante, no solo el valor de la fuerza, sino de qué manera esa fuerza está actuando sobre nuestro equipo, sobre nuestro material, ya sea de manera de resistencia a la tracción, a la compresión, a la torsión, a la flexión. Es importante determinar primero de qué manera se presenta la fuerza y calcular ese valor. Ese valor es muy importante calcularlo bien porque justamente va a ser en función de ese valor de carga o de esfuerzo que va a estar dimensionado nuestro elemento. Vamos a hacer alguna comparativa acá para ver qué aspectos debemos tener en cuenta en los materiales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una viga simplemente apoyada, como en el caso de esta, con una fuerza en el medio, vamos a suponer que lo replicamos en dos materiales distintos. En dos materiales distintos va a ser una viga de madera, otra viga de acero, por ejemplo. Entonces, esa carga vamos a ir aumentándola progresivamente y vamos a observar seguramente que la madera se rompe primero. Entonces acá podemos deducir un par de cositas si la madera rompe primero, ¿cierto? Tenemos que decir que el acero va a tener una mayor resistencia, que es una propiedad mecánica del material, va a tener una mayor resistencia que la madera, ¿sí? Por lo tanto, va a tener mayor capacidad de absorción de esfuerzo al ser sometido a cualquier esfuerzo exterior. En cuanto a las deformaciones, que es otro de los aspectos que tenemos que considerar en los materiales, vamos a observar que también las deformaciones van a ser distintas en la madera o en el acero. A esto le vamos a llamar rigidez, que es también la propiedad del material para oponerse a esa deformación. Entonces, esa propiedad de rigidez que se opone a las deformaciones es otro valor que nos permite nosotros, conjuntamente con la resistencia, conocer cómo se comportan los materiales. Y lo importante, como le dije anteriormente, es cuantificar eso, cuantificarlo, justamente para darle un valor y saber cómo se va a comportar el material. Para saber y cuantificarlo tenemos lo que fueron los ensayos de laboratorio, básicamente el de tracción, que es uno de los que más datos nos dejan, ¿no es cierto?, al hacerse el ensayo. Entonces, ese sería un ensayo que sí o sí es muy importante tenerlo. Y además, en cuanto a las fuerzas o sistemas de fuerzas que actúan sobre el material, nos van a generar esfuerzos interiores como el punto A, en la pieza, que van a ser eh, van a ser evidenciados por una tensión interna del material, que ya les hablé en algún momento. Cuando sometemos a un material a un esfuerzo, por ejemplo, tracción, automáticamente hay fuerzas internas, reacciones internas de resistencia,
que generan el equilibrio de esa fuerza o tratan de generar un equilibrio para no deformarse, y eso se traduce en una tensión interna del material. Entonces los esfuerzos interiores que se engendran en la pieza son tensiones internas. Y las deformaciones que se originan, porque al traccionarse, al deformarse, se originan unas deformaciones que también son evaluadas con algunos valores delta L, de cuál ha sido ese valor. Los valores de materiales dúctiles serán deformaciones más importantes, más visibles que las deformaciones de los valores de materiales más duros o más frágiles. Entonces, a todo esto debemos integrar, además de los valores de resistencia y de rigidez, la estabilidad de nuestra instalación o de nuestros elementos calculados. La estabilidad de la construcción, que se llama. Esa estabilidad nos va a permitir ver si nuestro elemento conserva las formas dentro de ciertos límites en un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio está, aunque deformado, en equilibrio. Eso nos va a dar la estabilidad. Todos los sistemas cañerías, fundamentalmente hablando específicamente de instalaciones térmicas, instalaciones químicas, que llevan muchas cañerías, siempre hay deformaciones elásticas. Las cañerías, la mayoría de sus deformaciones por temperaturas o por presiones, se absorben de manera elástica. Por ejemplo, esa deformación, aunque sea excesiva, siempre dentro de ciertos límites controlables y calculados, sigue trabajando perfectamente, porque logra cierta estabilidad a través de la deformación elástica. Cuando esa cañería deja de estar sometida a presiones o a temperatura y vuelve a estado original, vuelve tranquilamente al estado original porque ha sido una deformación elástica. Pero la estabilidad tiene que ver con eso, que a pesar de estar esforzándose nuestro elemento, un buen ejemplo, cañería, a pesar de estar deformado elásticamente, sigue estando dentro de valores estables, de una estabilidad que ha sido calculada y que está dentro de los valores estipulados para nuestro caso. ¿Bien? Entonces, acá podemos resumir un poquito como definición de resistencia de materiales, que es la ciencia que trata el cálculo de la resistencia mecánica, de la rigidez y de la estabilidad. No sé si hay alguna pregunta al respecto, para no irme tan adelante y después volver atrás. Bien. Bueno, chicos, la relación entre estado tensional y las deformaciones. Bueno, lo que les expliqué anteriormente, me habían adelantado un poquito, pero acá tenemos el dibujo por si lo quieren fijar visualmente al ejemplo que les di. Nosotros tenemos una deformación diferencial de X debido a los esfuerzos de tracción producidos por la fuerza F, ¿verdad? Un esfuerzo de tracción puro sobre los ejes. Entonces, tenemos una longitud que ha sido incrementada, un diferencial de X. Esta deformación longitudinal es una deformación elástica, pero al haber estado deformado y para que este cuerpo se halle en equilibrio, hay una reacción interna de fuerzas de infinitas fibras resistentes del material que se oponen a esa deformación, o por lo menos hasta equilibrar las fuerzas. Bien, esas líneas de fuerzas, esos filamentos, digamos, reactivos internos, son los que generan la tensión del material en ese instante. La tensión ya la habíamos definido, la tensión de tracción es una tensión normal. Normal porque la fuerza es normal a la sección sobre la cual está aplicada y es igual a la fuerza sobre la sección. Entonces, la tensión en ese momento, en ese instante de deformación del material, es igual a la carga F sobre la sección. A es la sección de la pieza. Eso es importante tener en claro a qué es igual la tensión y la tracción, esa fórmula. Para recordar un poquito,
refrescar algunos conceptos del ensayo de tracción. Este es el diagrama, en donde tenemos en abscisa las deformaciones específicas epsilon, que eran igual a delta L sobre la longitud inicial, y sobre ordenadas tenemos la tensión, que es igual a la carga sobre la sección original, bien digo, o unitaria. Como puntos críticos teníamos, por ejemplo, la tensión del punto límite, sigma P, era justamente el punto donde se terminaba la línea de proporcionalidades de cargas y deformaciones, a donde se termina el periodo elástico puro de este material. Después seguía la deformación elastoplástica y de fluencia, que es el punto B, la zona elastoplástica, y la zona C, que era la zona plástica donde se producía la estricción, la disminución del diámetro de la probita y la posterior rotura. Y la tensión máxima se consideraba en el punto de tensión máximo al cual la probita había llegado resistiendo, y esa tensión máxima o tensión de rotura, consideramos que esa tensión era la de rotura también, para después deducir tensiones admisibles o tenerlo como un valor característico del ensayo de tracción. Para adentrarnos un poco en los números y familiarizarnos con los mismos, ¿sí? Tenemos que los valores de proporcionalidad, que es sigma sub p que está marcado en el diagrama, aproximadamente en el acero ronda en los 2000 kilos por centímetros cuadrados. Eso es un valor de tensión del límite de proporcionalidad. Y lo de rotura andan en el orden de los 4000 a 5000 kilos por centímetros cuadrados en el acero, repito. ¿Sí? Son valores que pueden ir ustedes también ir conociendo para ir sabiendo si un acero tiene, yo le doy, y tiene una tensión admisible de 1500, entonces uno ya dice, el límite de proporcionalidad me dijeron que de 2000, estoy 1500, para que vayan también, como les digo, familiarizándose con algunos tipos de valores. Quiero decirles que siempre la parte teórica que ustedes aprendan, y en cualquier materia es esto, de cualquier ingeniería, si ustedes pueden saber la parte teórica muy bien, pero si no pueden saber la aplicación de esa parte o no la pueden llevar adelante adecuadamente a la parte práctica, no sirve de nada saber todo lo teórico, ¿sí? Necesitamos un nexo que es el razonamiento de la parte teórica y la aplicación en la parte práctica. Y dentro de la aplicación de la parte práctica están también un poco estos números, en donde tenemos que ya empezar a fijarnos como ingeniero, si un acero tiene 2000 kilos por centímetro cuadrado, tenemos por allí un valor, dato de algún problema o algo, entonces ya podemos empezar a relacionarlos y a estar también más o menos a escala y tener algunas cosas, parámetros de comparación. Porque después en la parte práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Alguien de ustedes calcula cuál sería la tensión de rotura, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a lo mejor hacen el cálculo, se equivocan en alguna fórmula, y resulta que la tensión de rotura les da 20.000 kilos por centímetros cuadrados. Entonces, y bueno, ustedes se quedan con que lo calcularon, pero si uno sabe que, por ejemplo, para una rotura de un acero está entre 4 y 5.000, y su resultado le dio 20.000, quiere decir que algo no está bien. Les puede servir, en ese caso, y lo quiero generalizar para todo, ¿no? Para la parte mía, para la parte de Gastón, para lo que ustedes hagan en ingeniería, siempre el resultado tiene que analizarlos. Y tiene que analizarlos, pero siempre tienen que tener algún parámetro de comparación, porque yo lo puedo analizar y como estoy metido en el problema y no le veo el error, porque no me llama la atención el número 20.000, y bueno, lo voy a dar porque está bien. Pero si tenemos valores, repito, extiéndalo a muchas materias a este tema. Si yo tengo relaciones de valores que más o menos he leído, no lo dejen pasar por alto, léanlo, tratan de fijarlo y de compararlo. Entonces, yo tengo un resultado de 20.000 y le voy a buscar por todos lados dónde está el error, porque es imposible que tenga 20.000 cuando en un acero, y hablando a lo mejor de un material similar, ¿no es cierto? Tiene 5.000 como tensión de rotura. ¿Estamos? Bueno, esta es una charla como para que ustedes también enfoquen un poco el estudio también a ese tema, ¿no? Al poder tener parámetros de comparación y no tirar cualquier número al voleo que por ahí estoy convencido que está bien y no está bien. Me puede salvar de una nota.
de un error también, ¿no? Ni hablar, a posterior, ni un error de un cálculo. Bien, vimos que en el diagrama de tracción para un acero, la relación entre la tensión y la deformación específica era constante en los aceros, donde tenía la derivada de la tangente de ese ángulo formado por la recta de proporcionalidad. Era común, entonces era una característica que era propia del acero y se lo llamó módulo de elasticidad longitudinal E, ¿sí? Que reemplazando los valores de tensión y de deformación específica por sus valores, obtenemos como resultado final lo que llamamos ley de Hooke. ¿eh? La ley de Hooke que se aplica para los materiales dentro de la zona de proporcionalidades y en donde a partir de ciertos valores de datos, ya sea en la tensión, ya sea la deformación específica, el valor del módulo es un dato del material, pero podemos, por ejemplo, despejar la carga P, la que podría resistir un material que tiene una cierta área y cuya deformación no quiero que sea más de tanto y su longitud sea tal. O sea que de esta fórmula que ustedes ven acá, de podemos obtener muchos datos, ¿sí? Ayudándonos en todo caso con valores de ensayos y con datos propios del problema, podemos determinar cualquiera de estos. ¿sí? Les puse una tablita acá con valores de módulo de elasticidad longitudinal de los distintos materiales, latón, bronce, el de acero, el que normalmente más vamos a utilizar nosotros, porque el acero es el que más vamos a utilizar en ingeniería química, en las instalaciones, 2,1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Después bueno, tenemos de fundiciones, hormigón, madera, cobre, etc. Son valores por ahí que no se consiguen mucho. Yo conseguí de varios lados y armé esta tablita. Me parece interesante, digamos, por la comparativa y por allí por la necesidad que pueden tener ustedes en algún cálculo de algunos de estos materiales. ¿Mm? Bueno, como características del ensayo de tracción y ya para ver algunos otros tipos de esfuerzos que aparecen en los materiales internamente. Profe, Eh, perdone. sí, Antes diga. de seguir, en la tablita esa que mostró recién decía valores normales. ¿A qué se refiere por normales? ¿Dónde dice? En la partecita de abajo. Ahí abajo. No, Ahí. no, la verdad que normales será porque normalmente son esos valores, pero no. Deberían ser valores estándar, por ejemplo. No quiere Ah, decir que perfecto. haya, Pensé que tenía otro no, está significado. bien, sí, se puede entender. Si estos son los normales, ¿cuáles son los anormales, verdad? Digamos que puede estar puesto esto, ya ni me acuerdo de esto cuando lo puse, eh, viéndolo desde el punto de vista que, por ejemplo, yo les hablé en algún caso de algunas normas que consideran las tensiones admisibles un poquito por encima del límite de proporcionalidades. ¿Se acuerdan del sigma 0,2, por ejemplo, que era una de las normas que admitía 0,2% de la longitud inicial como deformación permanente? ¿Se acuerdan? Bien, en este caso, le llamo normales porque, por ejemplo, si nos vamos por encima del límite de proporcionalidad y queremos calcular ese 0,2%, ya el valor de este módulo longitudinal, elástico longitudinal, no va a ser este que es el normal. Normal porque son de los valores, ¿cómo se llama? En donde es constante este valor, que es en todo la recta de proporcionalidad. Cuando yo me voy a esa pequeña curva posterior, yo hay la tensión, perdón, el límite ahí tengo que trazar una tangente en el punto de la curva y averiguar cuál es el valor del módulo de elasticidad longitudinal en ese punto. Entonces podríamos decir que ese no sería el normal, porque el normal es para aquel que es constante dentro del límite de elástico. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Creo que por eso le puse normal, porque en el cálculo de sigma 0,2 ya este valor de E no va. No va porque estamos ya en una deformación elastoplástica, ya el E deja de ser constante y ya hay que averiguarlo trazando una tangente en el punto de la curva y ver cuál es el ángulo que forma. ¿Estamos? Bien, este valor de E también, adelantándome un poco,
que no es de este normal dentro del límite elástico. En algunos casos de pandeo se suele ir un poco más allá del límite elástico. En caso de pandeo, que lo vamos a ver más adelante, en esta bolilla, se puede llegar a necesitar un valor de E que no sea el normal. No es común porque la fórmula de Euler en pandeo, que vamos a utilizar, tiene ciertas consideraciones y una de ellas es que sea dentro del límite elástico para poder utilizar. Pero se suele hacer como una especie de prueba, ¿no es cierto? A ver, voy más allá, a ver cuáles son los valores de pandeo, cuáles son los valores de carga, son más vale como tanteo, ¿no es cierto?, fuera de los límites elásticos para ver los comportamientos de las columnas. Bien, bueno, yendo a la parte, digamos, de la tracción, siempre vamos a tener una deformación en el sentido de la fuerza, que es el alargamiento, obviamente, pero además también vamos a tener un acortamiento en los otros dos sentidos. Supongamos que el eje Y sea el que está perpendicular a nuestra pantalla o normal a la pantalla. Supongamos acá tenemos acá XY, el centro sería el eje X, y los otros serían el eje Z e Y, que son los perpendiculares al eje X. En un ensayo de tracción, entonces hay un alargamiento en el sentido de las fuerzas y un acortamiento en los otros dos sentidos. Ese acortamiento va a ser un acortamiento específico también, llamado epsilon, o epsilon z, de acuerdo a cuál eje estemos considerando, y ese valor va a ser igual a la tensión mx, en realidad es una tensión nx, que es normal x, la tensión normal en I, sobre el valor de E, ¿sí? Y el valor mu es el coeficiente de Poisson. Ese coeficiente de Poisson es un coeficiente normal. Acá va a haber que corregir acá, chicos, se me pasó esto. Estas dos tensiones son normales X. Esta también es X, porque es la tensión que tenemos debido a la fuerza en X. Así que las dos tensiones son X. Obviamente que van a ser esas deformaciones de la misma magnitud en los otros dos ejes. El acortamiento va a ser igual. Por ejemplo, vemos la figura, ¿sí? Hay un acortamiento igual en los dos sentidos de X, que es epsilon y epsilon z. El valor mu, que le decía coeficiente de Poisson, es en los A0 un valor de 0,3 para aceros dulces. Normalmente se toma 0,3 y para algunos A0 un poquito más duro, 0,33. Por eso generalicemos en 0,3. No tiene mayor importancia un 3 centésimo, ¿no? Esos valores a veces se necesitan hacer un cálculo porque se genera una variación volumétrica del material al ser traccionado, ¿sí? En algunos casos se puede llegar a necesitar. Para eso es que se puede calcular las variaciones en los otros dos sentidos de los otros ejes, ¿sí? La deformación. O también para algún cálculo en algunos otros aspectos pueden colaborar a ver cuál es la deformación en los ejes, en todos los ejes. De las relaciones esta, ¿no? Del módulo de Poisson y del módulo de elasticidad longitudinal, sale lo que se denomina módulo de elasticidad transversal. Esta es una relación empírica entre ambos módulos. Elasticidad longitudinal, el que vimos anteriormente del diagrama de tracción. Y el valor G, que es el transversal, utilizado principalmente para aquellos casos de esfuerzos de torsión. Cuando tenemos esfuerzo de torsión, ya el módulo de elasticidad no es el longitudinal, sino es el transversal. Transversal significa de la cara sobre la cual está girando. La cara transversal es la cara o la sección que gira en un esfuerzo de torsión. En un esfuerzo de torsión, creo que esto ya se lo expliqué en algún momento y lo vimos en alguna gráfica, en donde tengo, por ejemplo, una barra empotrada en un extremo y en el otro aplico un momento torsor.
un esfuerzo torsor en un extremo, esa viga o esa barra, lo que va a hacer es torsionarse, es producirse un giro. Produce un giro la cara donde se aplica el esfuerzo respecto de la cara empotrada. ¿Mm? Quiere decir que todas las caras o las secciones transversales de esa viga o de esa barra, si yo voy recorriendo el largo de toda esa barra, todas las secciones transversales van giradas unas respecto de otras que están bien al lado pegadas. Entonces, esa torsión de esas secciones contra secciones se calculan y es aplicable el módulo de elasticidad transversal G. Cuando veamos torsión, lo vamos a utilizar también. Tiene valores normales también para distintos materiales, también en la misma unidad que el módulo de elasticidad longitudinal. La fórmula de relación entre los dos módulos, tenemos todos los valores, ¿sí? Supongamos que partimos del módulo de elasticidad longitudinal del acero, mu para el acero, de ahí sale el valor G para el módulo de elasticidad transversal de los materiales. Bueno, hacemos un repasito de lo que es el coeficiente de seguridad, y tensión admisible, que también forma parte de esta unidad, pero siempre lo mencionamos antes con Gastón, porque empezamos a hablar de estos valores antes y ustedes por allí no lo conocen, por eso ya se los hemos dado, porque necesitamos para otros casos hablar del mismo, ¿no? Entonces, habíamos definido, ¿no?, ese coeficiente de seguridad como un valor que dependía de las variables que teníamos y que conocíamos de diversos esfuerzos que actúan sobre los materiales sobre algún elemento en particular, y que no teníamos por allí la certeza total de la cantidad de esfuerzos o de imprevisto que podía tener. Entonces, el coeficiente de seguridad, dada la importancia de la pieza que estamos diseñando, dada los posibles causas que podría traer la rotura de las mismas y los conocimientos que tenemos del esfuerzo actuante, íbamos a considerar un cierto valor. Ese cierto valor, yo acá les he puesto una tabla también para que no hablemos tan en el aire, pero esos valores se encuentran tabulados de manera general en cuanto a esfuerzo, ¿no es cierto? Y a materiales o a ciclos, a industrias, pero tenía que ver con las incertidumbres que teníamos fundamentalmente de las cargas que iban a actuar sobre el elemento. Mientras más incertidumbre teníamos, mayor tenía que ser ese coeficiente de seguridad, porque ante el desconocimiento de esos esfuerzos, ¿qué pasa si actuaban realmente? O eventualmente en algún momento destruía nuestro diseño. Entonces, lo más importante, como les dije anteriormente, es conocer qué tipo de esfuerzo y conocer el valor de los esfuerzos que actúan en el elemento que estemos diseñando. Los coeficientes de seguridad, por ejemplo, ya les hablé en algún momento, cuando tenemos piezas de aviación va a ser mayor el coeficiente de seguridad que para cualquier otro tipo de construcción, no sé, para un elemento doméstico, casero, ¿verdad? Por eso también tiene que ver con la importancia de la rotura de ese elemento que puede ocasionar. Para que ustedes tengan más o menos alguna idea, volviendo a lo dimensional, las tensiones admisibles para los materiales dúctiles, ¿sí?, es igual al límite elástico, la tensión límite elástico, que es el punto máximo de la proporcionalidad, dividido el coeficiente de seguridad, en este caso lo hemos llamado N, en algunas otras bibliografías lo pueden encontrar como C, es aproximadamente entre 1,5 y 2,5 para materiales dúctiles. Si tenemos entonces un material dúctil, lo ensayamos, encontramos el punto de límite elástico y tenemos un coeficiente que podemos tomar entre 1,5 y 2,5 de valor para un material dúctil. Es adimensional el coeficiente. Y para materiales frágiles, tenemos que la tensión de rotura tenemos que tener en cuenta, y los coeficientes están en el orden del 2 al 4%
digamos, de forma general. Ya si queremos adentrar un poquito más en particular, después vamos a ver una tablita. Pero de manera general con esto, para el nivel que ustedes están teniendo para estos cursos, estaría bien que lo memoricen y lo tengan presente siempre. Entonces, N es el coeficiente de seguridad. Bien, ya vamos a ver que tampoco es cuestión de meterle coeficiente de seguridad grandes, porque después vamos a tener la contrapartida, digamos, de elementos de secciones muy grandes, muy costosas, muy costosas en cuanto a la materia prima, en cuanto a la mecanizado, a la transformación. Entonces, ahí entra a jugar la parte económica también, ¿no es cierto? Eso forma parte del cálculo de la resistencia de los materiales. Como le dije al principio, no es solo determinar el material más conveniente y las dimensiones también más convenientes, sino también jugar con el aspecto de un resultado económico que sea viable. Profe, Podemos una hacer, consulta. Cuando sí. usted habla de sección maciza o puede ser hueca la pieza? Bueno, si es una sección hueca, se tiene que decir sección hueca. Si no, cuando uno habla de sección sin acotar nada, es una sección maciza. Porque justamente la particularidad es que es hueca una sección. Entonces tenemos que hablar de una sección anular, por ejemplo. ¿Eh? Ya Claro, cuando, sí, sí, lo escucho. ya cuando veamos torsión, por ejemplo, vamos a ver que vamos a hablar de sección hueca o sección anular, porque en la torsión las tensiones máximas están sobre la periferia del elemento, entonces no vale la pena tener mucho material hasta el centro si lo que resiste son las fibras externas. Entonces ahí van a ver ustedes una característica que se utilizan muchos caños para esfuerzo de sección de un caño. Si no, siempre es macizo. No sé Ok. si había otra pregunta que me ibas a hacer otra Sí, pregunta, ¿no? sí. Acá Dale. digamos, en este tema, digamos, serían todas acciones macizas, digamos, cuando uno está en la fórmula, cuando considera la acción, digamos, da por entendido que siempre va a ser macizo la No, pieza. no siempre. Por ejemplo, eh, yo hablo de una sección, resista un esfuerzo. Por ejemplo, si tomamos una viga, ¿sí? Y yo te doy una carga y te doy dos apoyos, entonces vos me vas a tener que dimensionar la viga. ¿Qué vas Sí, a despejar? Porque vas a tener un largo entre apoyo, por ejemplo, vas a tener una carga. Entonces vos vas a tener que, por ejemplo, en la flexión, vas a tener que eh, vos diseñarme, ¿qué viga le pongo? No sé, la verdad que, a ver, vamos a empezar a investigar. Bueno, en la fórmula de flexión, la tensión es igual al momento flector sobre el módulo resistente de la flexión. No sé si eso lo vieron ya con Gastón o lo están por ver ahora, que tiene que ver con el esfuerzo de flexión y del elástico y todo eso. Pero ya lo van a aprender, si no lo han visto todavía. Entonces la fórmula de flexión y la tensión a la flexión de cualquier sección es igual al momento flector sobre el módulo resistente. Si yo en principio te doy eso nada más, vos vas a tener el momento como dato, la tensión la va a tener porque sabes que es de acero, por ejemplo, es un dato del problema, pero el W del denominador, que es módulo resistente a la flexión, ahí va a estar incorporado lo que es el área, lo que es el momento de inercia, de lo que vos vayas a poner. Entonces vos ahí me podés hacer un cálculo de de una viga que puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser un perfil T, un perfil doble T, lo que vos quieras, ¿entendés? O sea, el área ahí dentro del módulo resistente a la flexión va a estar generalizada para lo que vos quieras, ¿entendés? No quiere sí, decir que es un perfil redondo o un perfil cuadrado, no, es un área. Si yo te doy a vos a calcularme el perfil de lo que necesito para esa viga, vos podés tener a lo mejor un doble T o mejor tenés un caño y haces el cálculo y la verdad me decís, sí, por ejemplo, si un techo
un techo de zinc, necesita un caño, no necesita un macizo para apoyarse una viga. ¿Te das cuenta? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, esa área es general. Vos de ahí, vos después, de acuerdo al esfuerzo, las cargas, el resultante, vas a decirme de qué lo vas a hacer. Obviamente, por ejemplo, si vamos a este caso, supongamos una viga donde apoyan chapas de zinc de un techo, ¿me entendés? Vos vas a tener un área y bueno, podrás hacer un cálculo para estimar algo, pero cuando veas los costos de un macizo, ¿me entendés? Porque podés poner un perfil rectangular o cuadrado macizo y te va a andar bárbaro, pero va a ser gastar mucha plata al vicio, va a incorporar un peso a las columnas que no es necesario, directamente un perfil rectangular, que es uno de los que resiste más el tema de la flexión, en un sentido, por supuesto, Sí, ya lo sí. van a ver con Gastón, de acuerdo al momento de inercia. Creo que yo lo Pero, había explicado algo a eso el profe, ¿no? Bueno, claro, muy bueno, por eso arriba, pero algo que no. es muy importante tenerlo en claro, el tema de momento de inercia, para justamente cuando uno define una sección resistente a la flexión, es muy importante tener el concepto del momento de inercia de las distintas secciones, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sección A. Después veremos, de acuerdo al caso, de acuerdo a lo que yo tengo, de acuerdo a lo que yo quiero diseñar. ¿Estamos? Ok, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, estos son valores, algunos valores de coeficiente de seguridad, ¿sí? Como le decía recién, que a ustedes les puede llegar a ser útil, de acuerdo al tipo de carga. Tenemos una columna de cargas permanentes, repetidas, choque suave, después tenemos repetida, alternada, gradual, y la última, que es una de las clases de carga más perjudiciales, es la de choque. Bueno, después tenemos materiales de acero, metales dúctil, basado en dos cálculos de resistencia, la máxima resistencia y basado en resistencia de fluencia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los valores que tengamos, podemos ver cuáles son los coeficientes de seguridad acá. Y después, en las otras dos columnas tenemos materiales como hierro fundido o madera, que en el caso de ambos está basado en la resistencia máxima, en valores de tensiones máximos, ¿cierto? Entonces, fíjense en los valores de resistencia, cómo van, digamos, aumentando de carga permanente, que es una carga estable, a carga de choque, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es eso? Y bueno, porque justamente si tenemos cargas alternadas en vez de una carga suave, tenemos que prever que esa carga alternada ante una cantidad de ciclos puede producir fatiga en lo material, ¿verdad? O puede incorporarse que sea alternada suave y después haya una alternada un poquito más, que haya un choque suave. Entonces, toda esa serie, esas cuestiones que van a tener ustedes que estudiar alrededor de todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento, están establecer dentro de qué tipo están ustedes acá para elegir el coeficiente de seguridad. ¿Estamos? Bueno, ustedes acá ya tienen algunos valores para en las partes prácticas, cuando necesiten resolver algo, y tienen valores más puntuales de acuerdo, como recién vimos, al tipo de carga y material. ¿Mm? Bueno, este es un cálculo que, digamos, es la inversa de lo que le expliqué recién para materiales dúctiles y para materiales frágiles. ¿Sí? Las tensiones de rotura o de fluencia utilizadas son valores reales estos. Por ejemplo, para un material frágil, la tensión de rotura fue 5.600. ¿Se acuerdan ustedes que 2.000 era para un acero el máximo tensión de tracción, el punto límite, el punto de proporcionalidad? Entonces, 1.400 sería un valor, me parece que antes se lo había mencionado, razonable para una tensión admisible, que estaríamos más o menos en 3/4 o un poquito, sí, 3/4 de la recta de proporcionalidad. Entonces, si 1.400 sería una tensión razonable, ese resultado nos da 4. Es lo mismo que habíamos previsto recién para esfuerzos de materiales frágiles. Y en el caso de materiales dúctiles, que decíamos que era el sigma de fluencia sobre en este caso lo basamos también en la tensión admisible del mismo acero, y nos da 2,5. Un poco corroborando lo que recién les había explicado yo para los diversos materiales. Bueno, ya
lo vamos a dejar acá porque entramos en un tema lindo y un poquito largo, todo esto de tracción de anillo delgado. Este anillo delgado lo vamos a sacar de un recipiente que contiene una presión interna, que está haciendo, esa presión está en todos los sentidos, ¿no es cierto?, dentro del recipiente, está traccionando nuestras paredes. ¿eh? De allí vamos a sacar un anillo que está traccionado por el esfuerzo de presión interna y vamos a hacer el estudio de la resistencia de ese anillo y después vamos a caer en los cálculos de, bueno, acá de espesores y de las deformaciones en dos pares del recipiente. Vamos a ver cómo se comportan aquí los esfuerzos de tracción. Acá van a aparecer esfuerzos de corte, ya vamos a ver, y algunos otros. Entonces, como este temita me